este worship session es bien, bien especial. Y aunque no lo creas, esta es la tercera vez que estamos intentando grabarlo. Porque, como ya pueden ver, estamos con nuestra niña, algo en familiar. Y ellas Así quieren que, hacerse partícipes. claro, entonces, em, de antemano, cualquier movimiento como el que viene ahora, cualquier sonido, nos perdonan, pero es parte de la familia. Y es primera vez que nosotros hacemos juntos eh, algo, Sí, realmente, realmente. realmente. Es primera vez, o sea, teníamos mucho tiempo subiendo live durante la pandemia y todo eso, pero como que nosotros dos Sí. ponernos a conversar, nunca lo habíamos hecho. Y, y, y de lo que yo te había dicho para hablar, tú sabes, porque hemos estado hablando de la adoración en todo lo que son lo que fueron las transmisiones y ahora lo que son las cápsulas de los podcasts. A nivel de adoración, pero sabes que creo que fue ayer que yo te dije de hablar sobre este puntual, ¿no? Y tú que me conoces, igual que muchas, o sea, muy pocas personas me conocen como tú, excepto algunos familiares cercanos. Em, Sabes que uno de mis anhelos es viajar, conocer los países, soy loco con los aviones, pero una de las razones por la cual le he pedido a Dios que me permita conocer, tú lo sabes, países, es para conocer culturas, pero no solamente la cultura normal, salud, mi amor, sino cómo se adora, tú sabes, en las diferentes culturas. Porque, por ejemplo, para el que no lo sepa, yo vengo de Venezuela, estamos a hora y media en avión de República Dominicana y, y realmente, aunque nos parecemos mucho culturalmente, ya en el ámbito eclesiástico, de la iglesia, cristiano, como lo quiera llamar, hay muchas diferencias, aunque al final es lo mismo, no sé, porque hemos coincidido en algunas cosas con lo que te he Sí, contado sí, sí, sí. O y sea, en cosas. sentido general, Exacto. en gusto de comida, del Ujú. trato, el calor de la gente, realmente los venezolanos y los dominicanos Nos tenemos, parecemos tenemos mucho. muchas cosas en común, realmente. Bueno, tú sabes que yo te dije que nosotros crecimos, muchos venezolanos crecieron pensando que las chicas del CAN eran de Venezuela, O que Wilfrido Vargas era Wilfrido dominicano, era era venezolano. venezolano. Señor, Mira lo que ustedes pasó saben lo con que es. Ruby, o sea, todo el cariño que Venezuela le tiene a Ruby, que en paz descanse. Y así como que nos unimos mucho, pero en la parte de las iglesias a mí me llamó mucho la atención porque y todo va a empezar con ese video. Que tú sabes cuál es. Papá, Así papá, mismo. señores. Eh, Ese video, allá en Venezuela, igual que acá, bueno, se le dice RT aquí, ¿no? Ajá, Rajatabla. sí, Muy exactamente. radicales de esa vieja senda, de la senda antigua, en la Según ellos es muy adoración, antiguo, muy exactamente. antiguo. En Venezuela hay un punto de las iglesias que son así bien, bien, bien que me acuerdo yo, de ahí era mi mamá. Y ellas eran con un velo blanco, una falda larguísima. Señores. eh, Cuando Un, empezaba el culto, un velo que era como eh, un mantel. exacto, era tejidito, o sea, todo era muy, muy artesanal, muy, muy cosita, tú sabes. Pero a mí lo que me daba risa era que cuando empezaba el culto, por ejemplo, sabes que todo era muy cronometrado, las participaciones. El inicio, fulano de tal. La oración de no sé, fulano de tal. Entonces, todo eran las partes, la parte de fulano, la parte de fulano. Cuando venía la primera parte, me daba risa porque siempre hacían muchas campañas en la calle, eso es lo bueno, de los puntos buenos que me gusta. Hacían muchas campañas y desde que tocaba la primera parte siempre había una hermanita. Ahí le Prendí en fuego, en prendía. una sola llamarada, Y a como mí me dice. tocó presenciar eso aquí. Ay, padre. Y yo dije, pero mira, igual que en Venezuela. Igual que en Es lo Venezuela. mismo. Igual me pasó a mí cuando pequeña. Cuando mi hermano me llevaba a los cultos en la iglesia pentecostal donde nos congregábamos. Realmente, siendo sincera, cuando yo era pequeña yo me reía de eso. Luego hubo un hermano que me dijo, Rosy, mire, amiguita, no se ría, que eso es malo. Me dio vergüenza y no lo volví a hacer. Pero a lo que vamos es a la forma, o sea, la similitud que hay. Y el punto al que queremos llegar es que por encima de tal o cual cultura
de tal o cual tradición en una nación, está Dios, está Dios y que muchas veces nosotros decimos, "Ah, no, es que aquí las cosas se hacen de esta forma o yo lo hago así". Y tenemos una subcultura también en nuestra casa, o tenemos cultura como nación, que muchas veces queremos que Dios se someta a esa Mm, cultura, ¿verdad? mm. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque y esos países donde todavía hay poligamia, que los hombres tienen una primera, una segunda, tercera y quién sabe cuántas esposas. Uy, sí. Pero, hello, no nos guillemos de que Salomón tuvo, realmente no compete, no compete, no va así, Dios no estableció que sea así. Y eso es un ejemplo, eso es un Tú sabes que yo ejemplo. siempre he dicho que la cultura nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Exactamente. Y, ¿verdad que sí, Emma? Tres, cuatro. Entonces, muchas veces en países, yo creo que lo hablamos con unos amigos en Baní, sucede que cuando la cultura se pone por encima, empezamos a permitir cosas en las congregaciones que al nivel de la palabra no está bien, pero nos hemos acostumbrado porque ha sido la cultura del país. Y nos convertimos más como en seres de tradición, de tradicionales, que Exactamente. en tener una relación verdadera con Dios. Pero quiero citar el verso de Romanos 12:2. Para mí es un fundamento principal para lo que estamos hablando, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ven. Espérate, déjame yo decirlo. Sí, Ah, ve que ya se lo sabe, ella quiere déjame yo decir que se lo decirlo. sabe. No os conforméis Ven, a mi este amor. siglo, sino transformaos por medio. Te voy a poner a repetirlo. Repite conmigo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exactamente. Ya, ya. Hasta aquí, hasta aquí. Ven, vení. Ya. Ahora papito va a decir algo. Vamos a escuchar. Mira, después de esta pausa niñística. Ven, siéntate allá, mi amor. Eh, lo que hicimos hacer así, o sea, haciendo un paréntesis en esto, lo que hicimos hacer así familiar, porque a veces nosotros somos muy cuadrados a la hora de hacer las cosas y yo creo que detrás de todo lo que vemos, esta es la realidad, tú sabes. Que Uno conozcan tiene como hijos, nuestro uno diario tiene... vivir, porque con todo siempre es Exactamente, así, realmente. exacto. Entonces, mira, sabiendo que aunque, como te digo, nosotros culturalmente nos parecemos entre Venezuela y Dominicana, hay cosas que uno dice, wow, mira, están estos puntos, pero están otros. Por ejemplo, en Venezuela, por nivel de cultura, una de las cosas que más se hace en campaña, por ejemplo, aquí es prácticamente merengue, es lo que tocan en la campaña, tú sabes, la güira, la tambora, Exactamente. el ritmo, el patrón musical y todo lo demás. En Venezuela es más, bueno, uno lo llama como champeta, viene siendo como, Como una como una cumbia. cumbia, por la cercanía con Colombia y todo lo demás. Y cuando yo llegué aquí, decía, wow, pero mira, todo es merengueado. Esta gente tiene el merengue, es de verdad que está Muchacho. todo, todo. O sea, incluso Todo. coros que se cantan en la iglesia cristiana en Venezuela, con el género de la cumbia. Aquí están los mismos, con la misma letra, con todo, pero en merengue. Entonces, para que tú veas cómo cambia quizá un poco en cuanto a la Sí, como cultura. el patrón musical, pero Exacto, sigue pero todo siendo la siendo lo misma mismo. cosa. Sí. Entonces, lo que te decía, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo me imagino estar en un país africano, donde esa gente da golpe de cintura increíble. O en China, en un país asiático donde se está levantando una cultura cristiana, gracias a Dios se está levantando. Firme. Firme, tú sabes.
Me gustaría, y es lo que te decía, mi anhelo de montarme un avión, no solamente decir, me monté un avión y llené el pasaporte, sino realmente el conocer, tú sabes. Claro que Y tú sí. tuviste esa oportunidad. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a hora y media de distancia, que es Venezuela Dominicana, pero tú tuviste esa experiencia y yo, de esto no lo habíamos hablado abiertamente, yo creo que con muy pocas personas lo hemos hablado. Sí, sí. Rosy llegó un momento en el que estuvo en Nigeria Así con Apóstol, Bishop, mismo. ya la gente que sabe de Nigeria puede Sí, saber con quién, no vamos a mencionar, pero saben con quién ella estuvo, y viste muchas cosas, pero de las que viste, o sea, quiero enfocarme netamente en lo que era cómo tú viste que ellos adoraban, la adoración allá, tú sabes, sí, sí. en ese sentido. Mira, yo no duré tanto tiempo, pero en el tiempo que estuve, sí puedo decir, óyeme, allá no hay complejos. Aquí quizá no, vamos a decir que como que no Aquí la hay mucho privamos un complejo, poquito como en fino, tú perdón, pero aquí sabes, hay mucho complejo. mucho protocolo, Sí, mucho, sí, espérate que estoy maquillada, déjame sí, contenerme la lágrima para que, tú sí. sabes, o no ponerme de rodillas si tengo cierta ropa, cierto traje. Allá no, allá las mujeres comienzan a danzar, si tienen que despelucarse, después que se metió el fuego, andan Bueno. recogiendo las pelucas. O sea, de Pero, verdad, pero, pero parecida a pero la no, afroamericana. O como con eh, más potencia. creo que con más potencia, Claro, porque porque esa la es la raíz de raíz, esa es todo, la raíz claro, claro. Ay, mi exactamente. madre. Entonces, ¿a qué voy? A mí me ministró realmente mucho el ver que en un culto como que todo el mundo estaba entregado. Toma, mira. Bailándole al Señor, literal, ¿Qué esa tocan gente allá? O sea, ¿qué baila. hacen allá? Tuve como esos ritmos afro que están sonando mucho ahora. No es que suena como, no es como tipo dembow, pero es algo que yo no sé cómo explicarlo. Pero yo me sé muchas canciones de allá, me sé muchas realmente. Eh, es como que el idioma oficial es el inglés, pero hay muchos dialectos, hay muchos Ok, realmente, muchos, muchos dialectos, como que están en ese país, no es que hablan un solo idioma, sino como que hay, vamos a decir que están sectorizados. No solamente, sí, están sectorizados, cada quien pertenece a tribus, y claro. no es como nosotros no lo imaginamos, no es que todos viven, o sea, allá hay edificaciones normales igual que aquí, iglesias, allá yo vi iglesias de Dios de la Profecía, Iglesia de Dios, Metodista Libre, ¿En serio? Asambleas de ¿Allá? Dios, sí, 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 sí. Y justamente en la parte donde yo estaba, que era en Lagos, es una ciudad portuaria de allá de Nigeria, había muchísimas iglesias evangélicas, o sea, casi una al lado de la otra, señores. Bueno, tú me dices algo Es una respecto cosa que me al impresionó respeto que bastante. le tenían con quien tú estabas, tú sabes, que cuando tú llegaste decían, fulano de tal, Sí, sí, sí. era un respeto más Ujú. allá de que el Casi presidente. como si fuera un presidente o mayor por él, tú Wow, sabes, por lo espiritual. wow. Pero ¿a qué voy también? Que quiero o sea, quiero volver a enfatizar. En el tema de la adoración, a veces nosotros como cristianos tenemos como un complejo, un temor o un temor al que dirán si hago, o sea, ahí yo no vi eso. Eso a Claro, mí me ministró mucho, porque yo vi una entrega y una devoción tan, tan genuina claro. por el Señor, que yo creo que nosotros deberíamos de copiar esas cosas. Que está como ese gozo. Sabemos que lamentablemente el continente africano tiene una herencia de maldición Ujú. por la palabra que profirió Noé en Sí. aquel entonces. Eso sigue vigente. Sin embargo, yo puedo testificar y sé que es así, que cuando esas personas se entregan a Dios, en el país que estén, en el sector que estén, todo cambia. Ellos son De verdad, radicales, ellos son y se como experimenta, extremistas. y ajá, se Yo digo que son como experimenta una extremistas, o libertad, sea, cuando es exacto. muy malo, y cuando le toca ser de Exacto, Dios, es de porque Dios, señores, o completo. sea, así mismito opera la hechicería. ¿Tú Allá hay, sabes? allá hay también personas, hay mezquitas musulmanas. No sé si han visto en las noticias en estos últimos días matanzas que ha habido en Sí, contra de cristianos. O sí. sea, son cosas extremas lo que hay allá. Hay como que adoración al diablo extrema, musulmanes extremo también, pero cuando adoran a Dios, cuando se ponen para el Señor, es también de una manera Ah, Tú sabes que yo vi una eso, manera genuina. yo he visto eso en Latinoamérica. Por ejemplo,
Alguien que es malo, 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 malo. Pandilla, tú sabes, droga, todo lo que tiene que ver Más tigre, o hermano. sea, lo más malandro, tigre, que sea. Cuando se convierte, y eso yo lo vi mucho en Venezuela. Wow. O sea, tigres, 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 convertirse y ser, ya tú sabes, camisa hasta arriba, manga larga, la Biblia bajo el brazo, y gente, o sea, de poder, tú sabes, mucha unción, pero se van a los extremos. O sea, ellos como que vivieron tanto en ese mundo, en lo profundo, Como que que cuando llegan a aborrece. Dios, exacto, cualquier cosita quieren rechazarla, como que no. Quiero decir algo sobre eso, amados. Sí, sé que nos van a ver personas que no son cristianas. Ujú, Ponerse pantalones, aretes, nada de esa cosa es pecado, porque a veces hay personas que cuando no eran cristianas viven una vida como tan mundana, ujú. viven una vida tan mundana que ellos entienden que todo eso les recuerda a su vida pasada y por eso no quieren, ¿verdad? No Amén. quieren volver ahí y entienden que eso también es del enemigo, pero realmente no se trata de la apariencia, aunque sí importa cómo nos vestimos, sí tenemos que vestir con decoro, con prudencia, debemos de ser meticulosos, no estar poniéndonos simbologías extrañas, cosas que no Exacto. glorifican a Dios, con eso estamos claros. Pero al punto es que a veces estamos como en un punto tan crítico que luego cuando venimos a los pies del Señor, no filtramos, no discernimos entre que hay cosas de esas que nosotros hacíamos que no eran malas y que podemos seguir haciéndola, pero para Dios, ¿verdad? Dirigida a Dios. Mm. Em, y ya, eso es todo, que Dios quiere que tú cambies de dirección, no es que diga ya, lo deseché todo y ya, Exactamente. de manera Yo, extrema. yo me voy añadiendo a eso. Quizás me vaya un poquito con alguna gente que está como en contra o a favor en este punto. Yo trato de ser lo más imparcial posible, porque no se trata de cultura, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios es y lo que Dios asignó. Em, Muchas veces nosotros ponemos por encima, como le decía al principio, costumbres de nuestras culturas, costumbres de nuestros países que nos llevan a abandonar un poquito lo que Dios ha asignado, tú sabes. Por ejemplo, como tú decías, mira, yo era aquí, 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 esto, el más tigre de entre los tigres, entonces me convertí y ahora soy santo, tú sabes, de pie a cabeza, la santidad y todo lo demás, pero entonces no llevo el mensaje de la manera correcta. O a esos amigos A esos amigos, de por lo que Dios ejemplo, te ese sacó. mismo que salió de ahí, va donde los amigos, va al barrio, va a los puntos, y en vez oye, me mira cómo Cristo me cambió a mí, mira cómo Dios tuvo esa misericordia conmigo, va de una vez condenando, 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 Está condenando. mal, te va a llevar el Se te va a llevar el diablo. diablo. Entonces, eso no pasa solamente aquí, te lo digo. O sea, por eso me impresionó mucho, porque es que pasa en Venezuela, pasa en la vida real, pasa en TNT. Y yo sé que hay otros países en Latinoamérica, por personas que hemos podido conocer, que es así. Ahora bien, Tachi. al punto donde yo te decía que quizá me meta un poquito en rojo con personas afines a lo que voy a decir, es el tema de la cultura hebrea. No vamos a profundizar porque la idea es no ofender, aunque no es nuestra intención, a personas tú sabes, a mí me encanta la cultura hebrea. Tú sabes que como Y la músico, música y todo la lo demás de Oriente. comida, la gente es muy amable, los judíos son, mira, extremadamente buenísimos en lo que es la economía. Esa gente prospera porque Dios puso una gracia, tú sabes. Pero en la historia hay que ver qué fue lo que Dios asignó, fue lo que Dios mandó a hacer y qué es por cultura. Yo a veces he pensado incluso, ¿y qué pasa si la tierra escogida por Dios hubiese sido un país caribeño? El revés. RD, Venezuela, Puerto Rico, tú sabes.
mira, que el centro de todo es Puerto Rico, por decirte algo. Pues entonces la música que es cristiana de verdad no es la que tocan en hebrea, sino el reggaetón, por decirte algo, o el merengue puertorriqueño. Tú Exactamente. sabes, o sea, hay cosas, Sino que si tú no comes arroz, carne y habichuelas, si tú no tú comes te vas a llevar el mazorca, tú diablo, estás tú mal. sabes. Por eso es que yo entiendo que hay cosas que, que hacemos nosotros, que la otra persona se aleje más de Dios que acercarlo con tanta... No, y sabes algo, que también por esa razón debemos de entender lo siguiente, amados, amadas que me escuchan, que me ven, que Israel, al igual que todos los países, tienen tradiciones, tienen culturas y que no necesariamente esos son mandatos de Dios. No podemos tomar, copiar y pegar ciegamente culturas y tradiciones de ellos solamente porque Dios comenzó a revelarse o se reveló desde el principio a través de ellos y fue su pueblo escogido y de ahí vino Cristo. No es que, wow, si lo hacen en Israel es bueno y válido. ¿Sabe algo que yo no sabía y me dolió mucho enterarme? Que de las marchas LGBT más grandes que se hacen a nivel mundial se realizan en Israel. Sí, sí, Lamentablemente, sí. lamentablemente. Y nosotros no podemos venir a aplaudirlo y vamos a copiar eso porque ellos son el pueblo de Dios. O sea, Ujú. no, obviamente que no. Solamente orar y copiar las cosas buenas, pero eh, me duele realmente. ¿Qué ha pasado? Que muchos se han desviado de la gracia y ahora, a estas alturas de juego, Cristo casi regresando, se atreven a tener la osadía Ah, de creer y de querer convencer a otros de que hay ciertas cosas de la ley o cosas que tú tienes que cumplir, cosas que tú tienes que hacer, o ujú. si no, tú estás mal, como que tú tienes que seguir ciertas cosas del judaísmo, cosas que ya Dios abolió y que nosotros somos gentiles, nosotros no tenemos que venir a estar como, Exacto. ¿cómo se puede decir? De una manera bonita. Dale Hay para cosas allá. que no son para nosotros, que no nos pegan, no tenemos que venir de pegado. Sí, Aquí sí. decimos, no venga de untado, o sea, eso no nos compete a nosotros. Hay cosas específicas, cosas que no son como asunto nuestro, por decirlo Yo quiero así, que añadir es algo a eso. tradición del país en Yo quiero añadir específico. algo y qué bueno que tú tocas ese tema porque eso es identidad. Em, yo soy de las personas que cree que el avivamiento mundial, el último gran avivamiento en el mundo, va a empezar por Latinoamérica. El último avivamiento mundial, lo que vamos a experimentar los hijos de Dios, va a comenzar por Es Latinoamérica. así, es así. Por Y mil y ya, un cosas que ya está después iniciando. profundizaremos en la palabra, tú sabes. Pero eh, yo lo veo desde este punto de vista, como tú decías, en cuanto a la tradición o a la identidad, perdón. Si Dios te escogió a ti para algo, por algo, X cosa, am, ¿por qué yo quiero ser otra cosa? O sea, si Dios me dijo azul, ¿por qué yo quiero ser rojo? Tú sabes. Entonces, ahora que tú tocas ese tema de la identidad, y me encantó esa frase que tú dijiste, hay cosas que a nosotros no nos pegan. Yo soy de los que cree que el último gran avivamiento que vamos a vivir en el mundo va a empezar por Latinoamérica. Porque, ¿por qué yo lo pienso así? He visto cómo hemos contagiado como latinos a los estadounidenses, a los europeos, a los asiáticos. O sea, hay cosas de Dios que porta el latino, que la gracia que el Señor puso en el latino, por así decirlo, eh, que se ha contagiado al resto del mundo. Entonces, vemos grupos musicales de aquí de redes principalmente, eh, cantantes, pastores, que han ido a otras naciones y siempre, o sea, estamos conscientes que RD es punta de lanza a las naciones, ¿me entiendes? Es una referencia fuerte en lo que es la adoración. Eh, y viendo de otros países que se están levantando, hay de Guatemala,
de Venezuela, de Colombia, muchos de Colombia, ¿me entiendes? De México. Entonces yo digo, ¿qué pasa con Latinoamérica que se están levantando tanto y mira el impacto que está teniendo? Y digo, es que tiene que venir por ahí. Entonces yo entiendo que si Dios te dice a ti, vete por aquí y tu asignación es esta y esta es la forma en la que tienes que hacerlo. Yo digo, no, porque en la ley dice esto y la cultura hebrea dice esto y me voy a meter por ahí porque eso, pero Dios no te mandó por ahí. Aunque eso sea de Dios, aunque sea la tierra escogida de Dios y bendecimos y hay que bendecir a Israel, ¿me entiendes? Pero hay cosas que Dios te entregó a ti, que es lo que tú tienes que usar. Eso lo podemos aplicar en toda la vida ministerial. Pero en cuanto a lo que es la adoración, en cuanto a lo que es el no abandonar lo que Dios nos asignó, yo siempre he pensado en eso. Estamos refiriéndonos a cuadraturas o a cosas musicales. Ujú. O sea, no, 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 porque cuando tú quieras adorar a Dios, tú lo haces con todo. Tú fluyes en libertad, o sea, no importa el ritmo, eso no tiene que ver. A lo que vamos es a, a principios y a cosas que el Señor ha establecido en su palabra, ¿verdad? Y que poco a poco se ha ido filtrando este tema del judaísmo en el pueblo de Dios, o sea, en el pueblo cristiano. Em, si nos ponemos a leer en el libro de los Hechos, que querían imponerle una carga que ni siquiera ellos mismos podían llevar a los gentiles cuando comenzó a expandirse la palabra, ¿qué fue lo que hicieron los ancianos? Oraron y finalmente le dijeron, absténganse de fornicación, de ahogado, y dijeron ciertas cosas, ¿verdad? Pero no dijeron, no, usted tiene que guardar tal cosa, o si no, usted está mal, usted tiene que dejar de comer cerdo. No, o sea, amados, no. Eso no es asunto nuestro. Y el Señor, con la visión que le mostró a Pedro, creo que quedó más que claro de que ya Dios limpió y que no llamamos, no llamemos inmundo a lo que Dios ya limpió. No solamente estaba hablando de los gentiles, de que él iba a encontrarse con unos hombres gentiles para que fuera a su casa, porque sabemos que realmente era como una vergüenza, ¿verdad? Era algo muy, muy vergonzoso para un judío entrar a casa de un gentil, pero va más allá, va más allá. Entonces fueron esquemas que el Señor rompió, que nosotros no podemos venir a reedificar muros que ya el Señor derribó. Y Realmente ojo, o no. sea, respetamos, yo en lo personal vuelvo y digo, hay cosas que a mí me fascinan de la cultura hebrea, de los judíos, me fascina. Pero entiendo que mi identidad, mi cédula, mi pasaporte dice que yo soy de Venezuela. El tuyo dice que es de República Dominicana. Ah, aunque todos somos hijos de Dios. Por eso vuelvo Tenemos, al y eso de que principio. tenemos el pasaporte del cielo y que Por eso somos vuelvo al ciudadanos del cielo. principio. Nunca, nunca debería la cultura estar por encima De de Dios. Dios. Y de su palabra. Eso en ese, exactamente, y de su palabra. O sea, yo entiendo que si Dios dijo algo sobre esta tierra, sobre la República Dominicana, que ha sido demasiado misericordioso con este pedazo de la isla, no, yo no tengo que estar buscando tanto para afuera. Sí hay que profundizar, sí hay que investigar, sí hay que conocer. A mí me encanta, vuelvo y digo, quiero conocer otras culturas, pero tú no me vas a, o sea, mi intención con eso no es, déjame copiar un chin de aquí, un chin de aquí, y después yo no sé ni quién soy, ni lo que ando haciendo. O sea, por eso uno tiene que enfocarse bien en lo que Dios ha Lo dicho que Dios ha dicho. contigo. Y tampoco decir, bueno, si tú me dices, bueno, Ujú. un ejemplo clave, palabras que aquí son común y que en Venezuela son una Ay, grosería, una mala palabra, sí. ¿verdad? No voy a ponerme a El mencionar primer día cosas, fue traumático para mí. no voy a ponerme a mencionar cosas, pero aquí, por ejemplo, Sí, sí. aquí decimos cuando alguien está muy entruñado, está molesto, tú tienes la cara como un, Sí, sí. no voy a decirlo, ¿verdad? Pero allá en Venezuela Ustedes le es, llaman al banano guineo. ajá, Nosotros le llamamos cambur. ustedes le Por llaman si, ya cambur. empezando por ahí ya hay Por ahí, mucha entonces, ¿a qué diferencia. voy? Que tú me digas, mi Rosy, eso que tú estás haciendo está mal. Y yo diga, bueno, pero yo soy dominicana, pero eso no es malo Uy, me hiciste aquí. acordar de una.
O que yo te diga Jesús, tal y tal cosa, y tú me digas, no, mi amor, pero es que allá en Venezuela eso es normal. Me Es hiciste normal, pero acordar está de... bien, vamos a filtrarlo por la palabra. Entonces, Sí, a ver qué es sí, lo que sí, realmente está mal. sí. Y ya. Mira, y tú sabes que pasa mucho con una palabra. Admito que la digo a veces. Y es algo que el Señor está tratando conmigo y tengo que dejarme moldear más en eso. Que en Venezuela no es de que es vulgar, pero es algo de la calle. Que aquí es muy normal, que es la que empieza con V. Tú Bueno, sabes. pero esa también, tú La sabes. cosa que está encima de la cosa, pásame la cosa o con la otra cosa, ustedes ya saben la palabra. En Venezuela, tú sabes que, o sea, un cristiano que diga esa palabra no puede decirlo, pero aquí está en el púlpito, se puede decir, ¿me entiendes? No que es tan común, pero si se escapa una V, no hay problema, no te van a mandar al diablo, ¿sí me entiendes? Entonces, pero me hiciste acordar la vez que hablamos con amigos del sur profundo, de Ay, sí, Sudamérica ay, sí, ay, sí. que hay costumbres, no tanto con tatuajes y con aretes, no tanto eso, sino el hecho de vivir en unión libre, sirviendo aún en el altar, que la chica salga embarazada sin estar casada y aún así sirva en el altar. Yo quedé loco cuando a mí me dijeron que es normal en algunas congregaciones que eso se permita, porque es parte de la cultura. Y ojo, Y eso no es aquí, eso es en otro no, digo, país que por no vamos a sur, mencionar. exacto, cuando yo digo sur Ujú. de Sudamérica, Sí, lo más Sudamérica. profundo del sur, Argentina y países aledaños. Y yo dije, espérate, ¿en serio? O sea, y otra fue un testimonio de un pastor que me dijo, yo fui a la Amazonía a visitar una iglesia y cuando veo son mujeres con los senos afuera. Y yo dije, espérate, póngamelas más para atrás porque me está distrayendo en el altar. Y dice, no podemos poner más para atrás porque esa es la pastora, la hija de la pastora y tal, tal, Padre tal. Y amado. esa gente con de los senos afuera. Entonces, y él pregunta, ¿pero por qué? No, es que la cultura de esa tribu es andar las mujeres con los senos afuera. Entonces, para que tú veas, por eso te digo, jamás la cultura puede estar por encima de la palabra de Dios, porque hay cosas, por ejemplo, si tu ojo es causa Ese de tropiezo. tropiezo, sácatelo. Creo que se habla también, no sé si es Pablo, cuando habla de que si la carne, dejo de comer carne, si, no me Ah, sí, sí, acuerdo sí. exactamente, Que si le soy de tropiezo a mi hermano, como exactamente. que no lo haga, No no lo lo haga haga. enfrente No es de que tú él. lo dejes de hacer de que voy a ser vegano ahora. No, sino que si tú estás con alguien que le va a incomodar lo que tú estás haciendo, aguántate un poquito y ya tú vuelves y haces, ¿no? Pero es parte, tú sabes. Y dirán, o sea, ay, pero estamos hablando de la adoración con la cultura. Sí, estamos hablando de las culturas y las diferentes maneras de cómo entregamos ofrenda, cómo somos obedientes, cómo nos manejamos eh, con Dios y para Dios en ese sentido. Volviendo al tema de Nigeria. Sé que tuviste unos días, lo hemos hablado mucho. En los tiempos de adoración dijiste que eran muy entregados. Esa gente no importaba quién estaba al lado, si tenían que danzar, danzaban, si tenían que tirar. Y hay otra cosa que no fue muy buena, pero Ya. que quiero hablar, y es que vi una especie de sincretismo religioso. Mm, Entiendo que son engaños del enemigo, tú sabes, claro, de que haya por lo menos, tú sabes, no puedo decir de todas las congregaciones, claro, no sé, pero sí he escuchado testimonio de como de cosas que ellos entienden que están bien, vamos a decir, de tener un cuadro de algo, ya. san esto, san lo otro, ¿En en serio? su casa o algo así, como que ellos lo consideran como que es normal y nosotros obviamente sabemos Claro, muy bien el que que es no es católico idolatría, sabe sí, que, sabes, exactamente. ajá, porque para el Entonces, católico eso es normal. chichi. Entonces me llama la atención porque es parte, vamos a decir que es parte del engaño. Tiene sueño. Tiene Es sueñito parte del ya. engaño del enemigo en ese Sí. territorio. Sabemos muy bien que prácticamente como que la madre de la idolatría, por decirlo de esa manera, Sí. donde más idolatría se Bueno, practica, se sabe es mucho, tú allá, sabes tú mucho, sabes. exacto, que todo eso Son viene de cosas por allá. las que uno tiene que seguir orando. Todo eso viene de ahí. Y siempre dicen como que la gente, el ser humano, todo el desarrollo, el tema de la música, el tema de la cultura como la conocemos hoy día, viene de África. Es loquísimo. Ay, Dios mío, tiene sueño, chita. Bueno, eh,
Tú comentaste hace un rato algo, que era el hecho de que acá a veces nos limitamos en congregaciones, el adorar, y no tanto por limitarse de que qué va a decir Dios, no, es qué va a decir el hermano que está al lado. Y eso es un punto bien difícil, porque nos ha tocado mucho ir a congregaciones y a diferentes provincias del país, donde vemos incluso la diversidad que hay dentro del mismo país. em, Dentro de las congregaciones, al momento de adorar, al momento del tiempo de la palabra, la vestimenta, o sea, ojo, todo esto que se está diciendo no es atacando a nadie, no es atacando la manera de pensar de nadie. Yo prefiero ver que todo ha sido por visión. Si el Señor le dio la visión a un pastor o al ángel de la casa a manejarse de cierta forma, pues gloria a Dios, esa es la visión y habrán fieles ovejas que van a seguir esa visión, aunque otros no compartamos esas visiones o ellos no compartan nuestras visiones, pero todos, yo creo que no todos podemos ser cabeza, uno tiene que ser cabeza, uno tiene que ser mano, otro tiene que ser Así. pie para que funcione el cuerpo de Cristo. Pero lo menciono porque incluso aquí adentro de República Dominicana hay muchos, tú sabes, está por ejemplo los muchachos de esta generación que se está levantando que es súper a lo que es la música urbana y al mal llamado worship, tú sabes, y quizás están los que están mayores que nosotros, que están acostumbrados a otro tipo de cantante, otro tipo de género, y eso es lo que escuchan, tú sabes. Hablando en términos musicales, pero también sucede en términos de prédicas. Ha habido un cambio en la prédica, ha habido un cambio en la palabra. Y la palabra es la misma, la Biblia es la misma, Dios es el mismo, pero el enfoque en el sentido de cómo yo voy a captar la atención de los jóvenes que se están levantando, es muy diferente a como pasaba hace 20 30 años en los jóvenes de esa época, tú Exactamente. sabes. Yo sí creo que ahora hay como más dinamismo, que Sí, antes las cosas sí, eran como muy sí, cuadradas. eh, y también es bueno que haya un poquito de todo sí. para que no se pierdan ciertas cosas, porque como que los jóvenes se aburren fácil, por decirlo así. Siempre lo digo. Pero yo no creo en el entretenimiento, tú sabes. Y eso es una línea muy Lo delgada. que nos marca, algo que yo puedo testificar de mi propia vida. Yo fui a campamentos de adolescentes, fui a campamentos de jóvenes, he ido a muchas actividades cristianas Ujú. y las cosas que me han marcado, lo principal, lo más importante es la presencia de Dios. O sea, yo puedo tener un recuerdo de un juego que hicimos, de una comida buena que comí, que de verdad estaba bien buena, Wow. pero ¿sabes algo? Lo que de verdad transforma a un joven en un congreso de damas, la actividad que se haga, pero hablando específicamente de Sí, jóvenes, sí. es la presencia de Dios. No hay otra cosa. Yo resumiría eso en esto precisamente. Y lo voy a decir a cámara, con toda la responsabilidad. Si usted va a una actividad, sea cual sea, campamento, retiro, congreso, conferencia, talleres, si usted salió hablando más de la estructura, del manejo, del predicador, del adorador como personas y no de lo que Dios hizo en su vida, hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Tanto a los Si nos, en- organizadores como a lo que si fueron. nos enfocamos más en lo que hicimos como humanos y no en lo que Dios o lo que le permitimos hacer a Dios en el lugar en nuestras vidas, tenemos que revisarnos. Y es delicado ese punto. Es así. Es muy delicado. Porque, o sea, no es que uno se va a poner, ay, no, espérate, que esto es nada más tal cosa, como Ujú, súper cerrado. ujú. No, 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 Es claro que, que es que, no. Hay un tipo de dinámica, uno juega, se divierte, pero pero que tenga un propósito, porque al final todo eso exactamente. es para algo. Exactamente, eso es lo que pasa, que a veces queremos decir que no, para atraer a los jóvenes, para que no se nos vayan, tal cosa. Ok, tú lo que pones como a los niños, vamos a darle un juguete, vamos a darle algo para que no se nos queden ahí tranquilitos, no hagan nada, pero no es algo que le está ministrando. Aún en la misma clase bíblica de los niños, yo puedo decir eso, que lo ponen más a, a jugar, a ponerle musiquita de entretenimiento, Y que a no veces ni siquiera a son sembrar. cristianas, pero algo de Exactamente. que, óyeme, que Wow. reciba, habla a su espíritu, impártele. eh,
los Total, niños son niños, pero ellos reciben y retienen, y es la edad donde uno más información capta. Yo recuerdo cosas de cuando yo tenía 5 años, de cuando yo tenía 3 y 4, y cosas de Dios que me enseñaron. O sea, sí importan, sí vale la pena. Realmente eso es importante. total, Es importante. Y total, no ser como tan cuadrado de que, mira, este el programa, este el plan, así que se va a hacer, total. y no podemos salirnos de ahí. Y el Espíritu Santo se queda como que, ok, y yo, ¿cuándo puedo entrar? ¿Qué tiempo tengo? Porque, óyeme, Exactamente. lo tenemos full limitado. Incluso te podría decir, el hecho no está de atraerlos, porque nos enfocamos en atraer. Eso es como Exactamente. hablamos en estos días, que te dije, ok, la gente te pregunta cómo tú estás, cómo te sientes, qué estás haciendo, cómo está tu situación. Y digo, ok, uno puede hablar, pero ¿qué va a hacer la otra persona con esa información? ¿Qué yo voy a hacer con la información que tú me des? ¿Voy a orar por ti? ¿Voy a servir de apoyo o voy a criticar? Es lo O si mismo, es una mera curiosidad como para tú estar exacto. informado, pero Lo mismo pasa con esto que exactamente. estamos hablando. El asunto no está en ir a llevar comida por llevarla a la calle a los indigentes. El tema no está en salir a evangelizar por evangelizar. El problema está, imagínate que que uno organice una actividad evangelística y que vengan como a Pedro, se le convirtieron 5.000 a uno de un solo fuetazo. ¿Qué va a hacer uno con esas 5.000 almas? ¿Qué va a hacer uno con esas 5.000 personas? Qué va a hacer uno con esa vida que dijo sí? ¿Qué va a hacer uno están los jóvenes, perfecto, vinieron a la actividad? ¿Y después qué? Porque hemos visto campamentos gloriosos, hemos visto congresos gloriosos, hemos visto todas actividades gloriosas en el momento, pero cuando se van, pasan 1, 2, 3 días, una semana, un mes, y vuelve la gente a retroceder, porque el hecho no es tú pescar por pescar, es que tú vas a hacer con esa pesca, qué vas a hacer tú con esa cosecha. Entonces, es parte para ir terminando esta cápsula, eh, vuelvo y digo este mensaje. Para mí, en lo personal, la cultura nunca puede estar por encima de lo que Dios ya estipuló. Y lo que Dios estipuló está en la ley y lo reafirma mediante la gracia. Para mí la gracia es mucho más delicada que la ley en muchos aspectos que La, después vamos a la ley profundizar. te dice lo mal que tú estás y que tú no puedes lograrlo todo por ti solo, pero la Exactamente. gracia es que ya Cristo pagó el precio por nosotros, pero, Exacto. ok, no es que vamos a ser abusadores de la gracia porque hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer, Ujú. como por ejemplo obedecer a Dios. Exacto. Total. Entonces, en cuanto a la cultura, realmente respetamos y admiro muchas culturas, forma de vestirse, forma de hablar, de peinarse, muchas cosas. Pero más que eso, debemos como si vamos a ser imitadores de alguien, tratar de que ese alguien, como Pablo lo dijo, sea imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Tratar de que lo que vamos a imitar, a quién vamos a imitar, por así decir, sea alguien que verdaderamente está enfocado a ser reflejo de Cristo en la tierra. Mucha gente eh, puede estar viéndote, puede estar observándote, cómo tú hablas, cómo tú te manejas, cómo él es tu forma de trabajar ministerialmente. Y quizás hay muchas personas, sin tú darte cuenta, que te están imitando. Entonces, Como que tú eres la Biblia que ellos están leyendo. exactamente, y hay una frase que esa frase siempre se dice, no, tú no sabes si tú eres la única Biblia que esa persona va a leer. Entonces, yo creo que el hecho de que Cristo nos haya dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, nos debe como ablandar un poquito más y no juzgar, no atacar tanto, como antes decían, te va a llevar el diablo, te va a ir para el infierno. Sí, si no Es hace las real, porque cosas si bien, no lo eso es haces, real, lamentablemente eso es lo que te va a pasar. pero entiendo que la gente va a venir más mostrando el amor de Cristo eh, por revelación que por miedo. Yo te amo, te respeto, eh, te soy fiel como esposo y todo esposo y esposa, viceversa, debe de serle fiel a su pareja por el amor, por la convicción de que es su pareja, no por el miedo de que la pareja lo puede hacer lo que sea si descubre que usted es infiel. Lo mismo pasa con Dios. Es un tema de convicción. Si a usted se le fue revelado todo esto, realmente yo creo que tenemos la pelea ganada en ese sentido. No sé si tienes alguna frase o algo, alguna palabra que dar para cerrar.
Son tantas cosas. Em, ay Dios mío. No, de verdad, tenía muchas cosas pensadas para compartir, pero lo más importante que puedo decir ahora es permanecer en Dios. Permanecer en Dios, amado. El Señor lo dijo muchas veces, se lo dijo a los discípulos, permanezcan en mi amor. Vamos a permanecer en Cristo, porque yo creo que cuando permanecemos en su presencia, Él nos da el discernimiento que se necesita bastante en estos tiempos y podemos tomar la decisión o sea, de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. No hacer la cosa por moda, no hacer cosas por emoción, por tradición, por cultura, sino simplemente porque así Dios lo quiere. De eso se trata. Ser obedientes. Mi gente, esto ha sido Worship Session de Restaurando Altar Oficial. Estas cápsulas han sido de verdad de mucha bendición. Bendecimos la vida de nuestro hermano que nos permitió grabar en este estudio. Poderoso, vamos a dejar contactos aquí abajo y demás y vamos a estar recomendando para que amigos vengan porque realmente vale la pena. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que pudieron ver y estar hasta el final con nosotros en esta cápsula de Worship Session. Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Él se acercará a vosotros. El Señor siempre va a estar con los brazos abiertos esperando que tú vengas convencido de que Él te puede restaurar. El Señor te bendiga y te guarde grandemente.